La relación del príncipe Harry con el rey Carlos y con su hermano, el príncipe Guillermo, lleva años en el punto de mira, y no precisamente por buenos motivos. Desde que Harry reconoció públicamente en 2019 que él y Guillermo iban por caminos distintos, la ruptura dentro de la familia real británica se ha ido haciendo cada vez más visible. Pero ahora, un nuevo libro bomba sobre la casa de Windsor asegura que ese distanciamiento no empezó con aquella frase, ni con la marcha a Estados Unidos, ni siquiera con la entrevista de Oprah. Según este autor, hubo un momento muy concreto, una decisión impulsiva de Harry, que cambió el tono con su padre y con su hermano mayor. Hablamos del libro William y Catherine, The Intimate Inside Story, escrito por Russell Mears, editor real del Daily Mirror. En varios extractos ya publicados antes del lanzamiento oficial, Mears reconstruye los primeros años de la relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle y señala un episodio clave: el famoso comunicado de 2016 en el que Harry denunció públicamente el acoso y los ataques racistas contra Meghan, y que habría sido emitido sin consultar ni al entonces príncipe de Gales, hoy rey Carlos III, ni al príncipe Guillermo. Para entender el peso de ese momento hay que volver a 2016. En aquel entonces, Meghan era conocida como actriz estadounidense de la serie Suits, y su relación con Harry aún se manejaba en la más estricta discreción. Según el libro, poco antes de que la prensa lo hiciera público, Harry ya había dado un paso importante. Se había armado de valor para contarle a su familia que estaba enamorado. Mears relata que Meghan llegó a conocer a la difunta reina Isabel II y que, en ese primer encuentro, logró hacer una reverencia perfecta, detalle que en el entorno real tiene mucho simbolismo. También habría causado buena impresión a Guillermo, aunque éste se sintió algo incómodo con el estilo más efusivo de la estadounidense, que lo recibió con un abrazo nada más conocerlo. Catherine, por su parte, definió a Meghan como amable, pero, según el autor, la habría notado quizá demasiado efusiva, con ese toque de California que descolocó a una familia acostumbrada a la contención británica incluso en privado. Hasta ahí, todo entraría dentro de lo previsible, dos mundos culturales muy distintos intentando encajar. Pero el giro radical vino cuando los medios británicos comenzaron a publicar filtraciones sobre el romance. En cuestión de días, la prensa y las redes sociales se lanzaron sobre Meghan con una intensidad que Harry reconocería como peligrosa. Ya no se trataba solo de morbosa curiosidad sobre su pasado, su familia o su carrera. Empezaron a aparecer artículos con lo que el propio Harry identificó como matices raciales y un torrente de comentarios en redes cargados de racismo y sexismo explícito. Frente a este panorama, Harry reaccionó con rapidez y con furia. Y aquí, según Russell Mears, es donde se produce uno de los grandes puntos de inflexión con el rey Carlos y con el príncipe Guillermo. Saltándose las vías habituales, el duque ordenó directamente al equipo de comunicación de Kensington Palace que emitiera un comunicado contundente. Fue la primera vez que la Casa Real confirmó oficialmente que Meghan era su novia y, al mismo tiempo, fue una acusación directa contra determinados medios y usuarios de Internet. En ese texto, el portavoz de Harry hablaba de una oleada de abusos y acoso hacia Meghan, expresaba la preocupación del príncipe por la seguridad de su pareja y condenaba tanto los matices raciales en algunas columnas de opinión como el sexismo y racismo descarado de trolls en redes sociales y de comentarios en artículos online. Para los estándares de la monarquía británica, acostumbrada al nunca te quejes, nunca expliques, fue un golpe sobre la mesa casi sin precedentes. El libro subraya que el paso más delicado no fue solo lo que se dijo, sino la forma en que se tomó la decisión. Según Mears, Harry no consultó ni a su padre ni a su hermano antes de dar la orden. No siguió la jerarquía establecida, que normalmente exige que este tipo de movimientos se coordinen con los miembros más veteranos y sus equipos. Desde el lado de Harry, la urgencia estaba clara. Sentía que Meghan estaba siendo atacada y que no se podía esperar ni un minuto más. Desde el lado de Carlos y Guillermo, en cambio, aquello se habría visto como una reacción precipitada, difícil de encajar en la estrategia de comunicación tradicional de la corona. El resultado fue que, puertas adentro, el entonces príncipe de Gales y el príncipe Guillermo llamaron la atención a Harry por lo que consideraban una acción imprudente. El libro asegura que, para Harry, esa reacción fue un jarro de agua fría. Esperaba apoyo cerrado y lo que recibió, en su percepción, fueron reproches por haberse atrevido a alzar la voz. Es en ese punto donde Mears sitúa el inicio claro de un cambio en la relación entre los tres. Interesantemente, el comunicado logró que parte del discurso mediático moderara el tono, al menos en el papel, pero el interés obsesional por cada detalle de la vida de Meghan no cedió. Y, sin embargo, la distancia interna sí empezó a crecer. Mears describe cómo, a partir de ese periodo,
se volvió visiblemente más difícil reunir a Carlos, Guillermo y Harry en la misma sala. Reuniones que antes eran una formalidad empezaron a aplazarse, y cada uno alegaba compromisos o razones para no coincidir. La incomodidad se convirtió en la nueva norma. Ese no fue el único desencadenante que el libro identifica. Otro tema que pesó mucho desde los inicios de la relación con Meghan fue la seguridad. Hoy en día vemos a Harry inmerso en una larga batalla legal con el Ministerio del Interior británico por su derecho a contar con protección policial en el Reino Unido. Pero, según Mears, su preocupación por la seguridad real venía de lejos. Desde los primeros meses con Meghan, el príncipe habría insistido en que la exposición mediática y los ataques en redes la convertían en un objetivo potencial. Cuando los asesores reales le dijeron que ellos poco podían hacer frente a la marea de odio online, Harry habría buscado otra vía, la de los equipos de protección financiados con fondos públicos a través del Home Office. Allí le habrían dejado muy claro que Meghan no podía recibir un dispositivo completo de seguridad pagado por el contribuyente hasta que no hubiera un compromiso formal, es decir, hasta después de matrimonio. Para Harry, que arrastraba el trauma de la persecución mediática que vivió su madre, esa respuesta sonó incomprensible. El libro cuenta que se mostró incrédulo ante la negativa y decidió entonces acudir directamente a su padre y a su hermano. Les pidió que intercedieran, convencido de que, si alguien podía ayudar a cambiar ese criterio, eran ellos. Sin embargo, la respuesta que recibió de Carlos fue que no podía, ni debía, influir en una decisión de gobierno, especialmente en un asunto tan sensible como el uso de fondos públicos para la seguridad de una persona que aún no formaba parte oficialmente de la realeza. Se trataba, insistió, de una cuestión del Estado y no de palacio, lo que para Carlos era un límite institucional. Para Harry se sintió como una falta de apoyo, más aún porque, según recuerda Mears, el duque era muy consciente de cómo se había gestionado la transición de Catherine cuando aún era solo la novia de Guillermo. Kate había recibido, desde bastante pronto, orientación informal del personal de palacio. En cuanto se anunció el compromiso, pasó a contar con protección las 24 horas del día financiada por el erario. Ahí es donde el libro recoge lo que habría sido el pensamiento íntimo de Harry, una norma para él y otra para mí. En su mente, se estaba aplicando un doble rasero. Puede que los contextos no fueran exactamente iguales, pero el mensaje que él recibía era que su petición de protección para Meghan no tenía el mismo peso que las medidas de seguridad que se habían tomado para Kate. Con la negativa firme de Carlos y la aparente falta de apoyo de Guillermo para presionar al respecto, la tensión habría explotado en una fuerte discusión. Russell Mears describe esa pelea como el incendio que encendió un feudo largo y feo entre los hermanos. No fue el único factor, pero sí una chispa decisiva en una relación que ya venía acumulando pequeñas heridas. Años más tarde, cuando Harry habló frente a las cámaras y admitió que él y el príncipe de Gales estaban en caminos diferentes, mucha gente vio ese momento como el inicio oficial del distanciamiento. El libro sugiere que, en realidad, para entonces la grieta ya era profunda por dentro. El comunicado de 2016, las disputas por la seguridad, la sensación de trato desigual y de falta de respaldo habrían ido sumando hasta llegar a la situación que hoy todos conocemos. Lo más relevante de estas revelaciones no es tanto un dato nuevo, sino cómo encajan con todo lo que hemos visto después. La salida de Harry y Meghan de la familia real como miembros activos, las entrevistas, el libro Spare, los documentales y la batalla pública por su propia versión de los hechos. Desde la óptica de Harry, esos primeros años con Meghan fueron una prueba de fuego en la que sintió que la institución no protegía a la mujer que amaba y que incluso su propio padre y su hermano dudaban a la hora de ponerse de su lado cuando él se atrevía a desafiar a la prensa y a cuestionar decisiones del aparato estatal. Desde la óptica de Carlos y Guillermo, en cambio, Harry habría cruzado líneas de protocolo y de prudencia, poniendo en aprietos a la corona con decisiones impulsivas difíciles de controlar. El nuevo libro de Russell Mears coloca el foco precisamente en esos momentos iniciales, cuando todavía había margen para que las cosas tomaran otro rumbo. Y deja una conclusión clara. Mucho antes de que el mundo oyera hablar de Megxit, antes incluso de que Harry pronunciara la frase caminos distintos, ya se había producido un quiebre interno provocado, en gran parte, por ese primer gran gesto de rebeldía pública. El comunicado sobre Meghan, lanzado a toda velocidad y sin esperar el visto bueno del rey Carlos ni del príncipe Guillermo. A partir de ahí, el resto de la historia de la familia real británica en estos últimos años se entiende de otra forma. Y abre de nuevo la gran pregunta para los seguidores de la Casa de Windsor. Era inevitable que se llegara a este punto. O las cosas habrían podido ser distintas si, en aquel 2016, familia e institución hubieran respondido de otra manera a la decisión de Harry de defender